Bueno, como les decía, la Suprema Corte de Justicia va a comenzar a discutir el próximo lunes las impugnaciones a la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Esto pese a la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que el tema se aplazara y se resolvieran primero las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la Ley General de Comunicación Social del 2018 relacionadas con la misma norma. El proyecto del ministro Pérez Dayán propone invalidar la primera parte, les decía, del Plan B, al considerar que los legisladores que aprobaron la reforma, la mayoría de Morena, incurren en violaciones graves al proceso legislativo. Y para hablar y para que nos explique más este tema, vamos a hacer contacto en este momento con Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diego, ¿cómo estás? Me da un enorme gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Estoy muy contento, Adela, de acompañarte y sobre todo estando tú en ese lugar histórico al que has hecho referencia, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Es una belleza. Ahora que estaba con mis compañeros, estábamos pensando que esto sería como si el gobernador del estado viviera aquí, ¿no? Sí, bueno, es una de las sedes privilegiadas que hay de los gobiernos locales y sin duda es un monumento de la nación. Sí, es una maravilla. Oye, Diego, a ver, explícanos un poco lo que va a pasar el lunes, ¿no? Que me parece que pues es importantísimo, va a ser neurálgico, y el hecho de que la Corte diga no se aplaza, vamos a deliberar y comenzamos el próximo lunes. La solicitud de aplazamiento que, como tú acabas de decir hace un momento, ya fue declarada improcedente por la Corte, es explicable, corresponde a una estratagema para ganar tiempo, simplemente para tratar de diferir la discusión del proyecto que ha presentado o va a presentar el ministro Pérez Dayán y en la medida de lo posible acercarlo a un momento en el que ya no sea posible tomar una decisión. Ajá. El artículo 105 de la Constitución determina que no pueden darse reformas o modificaciones a la legislación aplicable a la materia electoral 90 días antes del inicio del proceso electoral. Como nos estamos acercando ya al inicio de ese proceso, pues ganar tiempo puede ser también ganar un punto en esta partida. Evidentemente la Corte, como señalaste, ya declaró que no modificará su agenda y que lo que está previsto y en el orden del debate para el próximo lunes será abordado tal como fue anunciado. Y, por supuesto, el proyecto del ministro Pérez Dayán es un proyecto sólido. ¿Tú ya tuviste oportunidad de verlo y leerlo, Diego? Ya, Adela, gracias a que la Corte practica una política de apertura. Transparente, ¿no? Sí. Transparencia, y es llamativo que se considere que hay que investigar a la Corte porque se filtró un proyecto. No hay tal filtración. Los ministros no votan como lamentablemente a veces hacen los senadores y hacen los diputados, que primero votan y luego leen. No, los ministros primero leen y luego discuten y después votan, como debe ser en cualquier órgano colegiado que se respete. Lo que pasó hace unos días es algo que quedará como una mácula en la historia parlamentaria de México. Sin duda, sin duda. Ahora, ¿qué contiene el proyecto? ¿Qué es lo importante de este proyecto, Diego? Bueno, digamos que tiene dos aspectos importantes. Un aspecto que recoge ya experiencias previas de las resoluciones de la propia Corte, en el sentido de que cuando hay violaciones a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución, se declara inválido el resultado de un proceso legislativo que no se adecuó a lo establecido por la Constitución, por la ley del Congreso y por los reglamentos de cada una de las cámaras. ¿Qué dice el artículo? En esencia señala que
para que una ley sea aprobada se tiene que seguir un procedimiento que debe ser regulado por la ley y por los reglamentos, y en esa ley del Congreso y en esos reglamentos se establecen los procedimientos para el conocimiento de un proyecto, para la elaboración de un dictamen, para la discusión de un dictamen y para la votación. Todo esto conforme a tiempos específicos. Puede haber dispensa de los trámites y una declaración de urgencia, pero justamente lo que no se justificó fue la razón de esa urgencia. Y entonces en el proyecto del ministro Pérez Dayán se establece que el proyecto no se conoció en tiempo, que no fue publicado con anticipación y que incluso no figuró en el orden del día. De manera que hay todos los elementos para poder declarar que el procedimiento fue inconstitucional. Ya. Y en esos términos ni siquiera se entra al fondo, o sea, al contenido de las disposiciones normativas, porque si el procedimiento para adoptar esas disposiciones fue irregular, no tiene caso perder el tiempo y entrar a lo que ya no es necesario. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta porque de pronto quedan pues muchas dudas y hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, la primera parte del Plan B fue admitida a discusión en acción de inconstitucionalidad, que es un poco esto que nos dices. La segunda en controversia constitucional. ¿Qué significa esto, Diego? Hay controversia cuando un órgano del poder, que puede ser un órgano federal, un órgano estatal o un órgano municipal, señala que hubo una invasión de competencias por parte de otro órgano del poder. Y hay acción de inconstitucionalidad cuando un grupo de diputados o de senadores, como es el caso, considera que la decisión que se tomó por mayoría viola la Constitución. Y sobre esto quiero hacer un comentario con un toque más optimista. A ver. Con el Congreso, acerca de lo que tú comentabas hace un momento. Somos a veces muy rigurosos con el Congreso, así a bulto, pero en el Congreso hay una representación plural de la sociedad mexicana. Y justamente lo que permite que la Corte se pronuncie con relación a actos inconstitucionales, como es el caso del que ahora hablamos, Adela, es porque hubo senadores y hubo diputados que impugnaron una decisión arbitraria. Exacto. De manera que creo que el Congreso funciona razonablemente bien en México, habida cuenta de algo que es importante y que es lo que creo que vale la pena tener en cuenta. La Constitución mexicana es muy restrictiva con relación a las funciones del Congreso. Por ejemplo, no permite que se integren comisiones de investigación. En México pasan cosas espantosas, escandalosas, sórdidas, como digamos la más reciente, la tragedia de Chihuahua, en relación a la forma como murieron asfixiados o quemados decenas de inmigrantes, y esto a la vista de las autoridades que no tuvieron siquiera el sentido humano de abrirles la puerta para que pudieran, algo que hubiera sido lo mínimo que pueden haber hecho. Sí. Bien, pues resulta que el Congreso mexicano está imposibilitado para constituir una comisión, para integrar una que investigue lo que pasó. En cualquier parlamento del mundo democrático, por supuesto, o en cualquier congreso del mundo democrático, los congresos o parlamentos investigan, tienen estas facultades. En México la Constitución no lo permite. Entonces, muchas cosas que no hace el Congreso no es porque no tenga la capacidad cada uno de sus integrantes de llevarla a cabo, sino porque la Constitución no le da no lo permite. De manera que dentro de las estrecheces del sistema representativo que no hemos podido mejorar, ha mejorado la integración del Congreso en cuanto a su pluralismo, pero no en cuanto a sus facultades. Pues dentro de esas estrecheces,
lo que consiguen hacer diputados y senadores es muy relevante. Y yo creo que inclusive entre los legisladores de la mayoría debe haber muchos que al verse al espejo deben decir: qué humillado me siento, porque vaya que se les sometió y que en contra de sus convicciones y de sus conocimientos muchos tuvieron que prestarse a esa lamentable escenificación. Híjoles, hay un cinismo político que no sé si les dé un poco de vergüenza verse al espejo, mi querido Diego. Pues no todos, pero por lo menos algunos. Algunos, yo creo que sí. Esperemos que sí. Algunos esperemos que sí. Ahora, después de todos estos embates, descalificaciones, todos los días, desde Palacio Nacional hacia la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿esto ejerce presión sobre la Corte? Entiendo que siempre ha habido presión sobre la Corte de alguna u otra forma, ¿no? Nunca en los términos que estamos viviendo, Adela, eso de que ya se esté movilizando a la población inclusive para que vaya a hostilizar, sí, hechos intimidatorios a los integrantes de la Corte, comenzando por la propia presidenta, que no hemos visto nunca. Esto no se había visto nunca, ¿verdad, Diego? Nunca. En 2 siglos de historia de México, en poco más de 2 siglos de historia independiente de México, y el año próximo serán 200 años de vida constitucional republicana, no lo habíamos visto nunca. Ni en los momentos más críticos de la dictadura, porque, bueno, ya sabemos lo que fue la dictadura militarista del siglo XIX. Y claro, ahí simplemente se optaba por la disolución de las instituciones. Pero ataques de manera personal, este tipo de hostilización verbal y física no tiene precedente en México. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener esto? Estas descalificaciones hacia la Corte, hacia los ministros, a los jueces, todos los días, Diego. Tiene diversas consecuencias, Adela. Una de ellas, que estemos hablando en este momento tú y yo de ese tema y que se hable ya en los medios de comunicación, que se hable en los espacios profesionales, académicos, que sea ya tema de conversación de sobremesa de un enorme número de hogares mexicanos. Esto significa que la sociedad mexicana está cobrando conciencia de 2 cosas: del valor de sus instituciones, como es la Suprema Corte de Justicia, y del problema que supone el que estemos viviendo una etapa emocionalmente alterada en la vida pública mexicana. Y de alguna forma estar conscientes de esa alteración de los ánimos obliga a que se piense en que necesitamos mejorar la política, que necesitamos tener mejores prácticas democráticas y mejores instituciones constitucionales, las 2 cosas. Sí. Porque, digamos, los temas del Estado y de la reforma del Estado se han venido discutiendo en México desde hace varias décadas, pero nunca como hoy la sociedad ha hecho suyos estos temas. Las cuestiones de relevancia política e institucional se consideraban cosas o de los académicos, o de los dirigentes políticos, o de los líderes mediáticos, pero no eran temas que estuvieran en la agenda cotidiana de los ciudadanos, claro. Del ciudadano. Sí. Eso, viéndole lo bueno a lo malo, pues digamos, eso es lo mejor que nos ha podido pasar. Hubiera sido preferible que llegáramos a eso sin pasar por lo que estamos pasando. Pero ya que estamos pasando por esto, al menos podemos decir que dentro de todo hay un renacimiento o un surgimiento de una conciencia ciudadana en favor de las instituciones democráticas. Ahora, el otro tema que tú planteabas, el de la Corte en concreto, mira, la Corte no es un órgano político. La Corte es un órgano profesional que tiene una responsabilidad fundamental, que es la preservación del ordenamiento constitucional.
Cuando el gobierno tenga la razón o cuando el Congreso tenga la razón, la Corte se la dará. Esto es, la Corte no obedecerá en ningún momento, y ese es su sentido esencial, a ningún impulso de carácter político o a ningún criterio de carácter ideológico. No es lo mismo una Corte que un Parlamento. Ajá. Sí, sí. En el Parlamento la oposición sistemáticamente controvierte las decisiones que se toman por parte del gobierno. En el caso de un tribunal constitucional, esto no es sistemático. Controvierte las decisiones del gobierno cuando violentan la Constitución o se apartan de ella, pero también le da la razón al gobierno cuando la tiene. Sí, sí. Y allí el riesgo que tiene la Corte es de que se genere una imagen en el sentido de que es un dique con relación a las decisiones gubernamentales, y no lo es. Cuando el gobierno, repito, actúe en términos que correspondan a lo que la legislación y la Constitución establecen, la Corte no va a controvertir lo que determine el gobierno. Ahora, en hay el otro mejor problema. de los casos, ¿no? Porque, bueno, se han visto otras cosas. Yo por eso te preguntaba si estos embates, pues de pronto no son presión para cambiar o para dirigir el sentido de la resolución, de cualquier resolución, ¿no? Sin duda, tienen una intención intimidante. Sí, claro. Trata de descalificarlos desde antes, decirles conservadores, incluso se les ha llegado a decir corruptos. Pero muchas veces, claro. Muchas veces, que ya es una imputación gravísima porque implicaría que han cometido delitos, lo cual significa que en el fondo puede haber no solamente una amenaza verbal, sino hasta un intento de descalificación jurídica, que por supuesto, como carece de fundamento, pues queda solamente en una expresión más de las muchas que lamentablemente nos hemos acostumbrado a escuchar, que no tienen fundamento, pero que sí generan desconfianza en la sociedad. Y ahí el problema ya no es la Corte, Adela. El problema es generar desconfianza por parte de la sociedad con relación a sus instituciones. Claro, claro. Y eso sí es un daño, ese sí es un daño que puede llevar mucho tiempo para ser superado. Que habrá que reparar, porque el daño está hecho de alguna manera, Diego. La desconfianza en las instituciones es muy alta y, sin embargo, y tú estás habituada a esto, a ver los exámenes, los análisis demoscópicos que se hacen con una gran frecuencia y con un gran profesionalismo en México. A pesar de todo, las instituciones más atacadas, como son las universidades públicas y los órganos de justicia, en particular la Suprema Corte de Justicia, siguen siendo las instituciones que tienen el mejor nivel de valoración por parte de la sociedad mexicana. Y curiosamente, los atacantes son los que tienen el menor nivel de valoración por lo que respecta a confianza. Ya. De manera que, afortunadamente, claro. La sociedad está mostrando una gran madurez. No se ha dejado engañar. Oye, Diego, tú que ya conoces el proyecto del ministro Pérez Dayán, y que, vamos, siendo quien eres, ¿cómo lo ves suficiente para invalidar la primera parte del Plan B? Lo veo muy consistente, lo veo muy bien fundado y muy bien razonado. Nada más que hay un problema, que también es algo con lo cual tenemos que coexistir y que no se entiende con facilidad. A ver. Para que un proyecto de este género sea aprobado y surta efectos en el sentido de invalidar una norma por considerarla inconstitucional, se requieren 8 votos. Exactamente. Sí, sí, sí. En esto México, y es otra vez un problema de diseño constitucional, así como hace un momento te comenté, que el Congreso tiene muchas limitaciones porque no se le dan facultades, entre otras cosas, para investigar, entre muchas que debería tener. ¿Qué pasa con la Corte? Lo que tenemos en el caso de la Corte es un contrasentido institucional y democrático. Te lo voy a poner en estos términos. Vamos a suponer
que solo se obtengan 7 votos, declarando inconstitucional sí. el procedimiento adoptado. Pues resultaría que la minoría, 4 votos, serían suficientes para declarar la constitucionalidad del procedimiento. Exacto. Se requieren de 8 votos a fuerzas. Sí, pero el tema es el tema conceptual es este. Quien decide la constitucionalidad de una norma en México acaba siendo la minoría, porque serían 7 diciendo que es inconstitucional y 4 hipotéticamente diciendo que es constitucional. Y en este caso gana la minoría. Gana la minoría. Eso no tiene ningún sentido, ningún fundamento sensato dentro de la teoría democrática. ¿Y por qué pasa así? Porque cuando se construyó este modelo, en el año 95, lo que se quería precisamente era tener el menor número de casos en los cuales una disposición pudiera ser declarada inconstitucional y que esa declaración tuviera efectos generales. El amparo, por ejemplo, tiene efectos individuales, solo favorece al que lo promueve. Pero en el caso de una acción de inconstitucionalidad, si no tiene la mayoría establecida, la mayoría calificada, como es el caso de 8 votos, aunque tenga la razón, aunque la mayoría le dé la razón al promovente, de todas maneras pierde porque basta con que la minoría ejerza una especie de veto. Sí. Esto se hizo, entre otras cosas, Adela, para evitar que muchas de las decisiones que pudieran tomarse de manera inconstitucional fueran en todos los casos declaradas inconstitucionales con efectos generales. Esto tendrá que revisarse. Todo lo que estamos viviendo obligará en un futuro, no sé si cercano o mediano, pero obligará en algún momento a que revisemos la estructura de nuestras instituciones y el funcionamiento de nuestras instituciones. Claro. Declaraciones de inconstitucionalidad deben ser adoptadas por mayoría. Claro. Porque así se toman las decisiones en todos los órganos colegiados. Con un voto más, ¿no? Por supuesto. Con un voto más, claro. Oye, y por eso yo decía al inicio, ya veremos de qué están hechos los ministros, ¿no? Y ojalá podamos decir, habemos corte, como lo dijimos hace no mucho tiempo. Finalmente, Diego, viendo el escenario en el que se invalide, ¿no?, que se obtengan estos 8 votos por parte de los ministros, se invalide la primera parte del plan B, ¿a qué se traduce? ¿En qué se traduce, Diego? Que la legislación que fue modificada queda vigente, queda vigente la legislación antes de las modificaciones, o sea, lo que estaba en vigor subsiste en vigor y ya será lo que rija con motivo del procedimiento, del proceso electoral que se avecina. Y pues ya sabemos que esto implica que puedan sobrevenir otras muchas acciones de carácter jurisdiccional, suponiendo, es simplemente un ejemplo, que se hayan dado infracciones o que se den infracciones a lo que la actual ley dispone. Por ejemplo, las limitaciones que impone en cuanto a que los funcionarios públicos no puedan intervenir con sus opiniones en el proceso electoral. Tan sencillo como eso. Pero si se suspende, si se invalida el proceso, entonces no se aplicaría para las próximas elecciones, ¿no? No, quedaría en vigente lo que está en este momento. Lo que está en este momento. Como ocurrió con el proyecto de Pérez Dayán para el estado de Coahuila y para el estado de México. Así es. Exactamente. Ok. Así es. Y entonces, en todo caso, aplicaría para las próximas elecciones del 24. Lo está ahora. Representa un factor de seguridad para nosotros los gobernados, para los electores. Sin duda. Significa que habrá diques que los gobernantes tendrán que respetar. Exacto, se queda como está. Sí. Pues la discusión comienza, la deliberación comienza el próximo lunes. Pues vamos a ver qué ocurre. Gracias, como siempre, Diego, qué gusto saludarte.
Un gusto, que pases una buena jornada en esta maravillosa ciudad. Maravillosa ciudad. Te mando un abrazo desde aquí. Gracias, Diego Igualmente, Valadez. gracias por la invitación. Gracias, es un honor poder conversar con Diego Valadez, sin duda, y que nos explique esto que estaría pasando a partir del próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. Oigan, estamos aquí en Guadalajara, pues previo, en la víspera de la pelea del Canelo